así se han encontrado muchos libros de escritores famosos que hacían sus anotaciones y cosas así, ¿no? Ahora, en todo esto tenemos que conservar un código ético, igual que los archivistas, igual que ustedes para el trabajo dentro de la investigación histórica. Nosotros somos los agentes de resguardo, los arcontes, ¿vale? O archivistas que ante todo somos guardianes, subsecuentemente sus intérpretes. Somos los primeros filtros que por los que va a pasar la interpretación de un documento. Y gracias a la, digamos, como a la visión que tengamos, va a poder o bien pasar a otro nivel de difusión o quedar todavía a reserva, ¿no? Y esto quiere decir que ya no solo nos encargamos de vigilar, o sea, ya no solamente es ponerlo en un lado, sino que también hay cierto derecho y competencia hermenéutica. En este sentido, James Pilkington, director de la Library of Congress, en su libro del Moral Imperativo en la Conservación, afirmaba que el preservador, restaurador, conservador es el vínculo viviente primario indispensable en la cadena humana que conecta los logros del ayer con las posibilidades del mañana. Esto ustedes supongo que lo saben mucho, de alguna manera estamos muy relacionados y obviamente tenemos que hacer este diagnóstico desde la parte más básica, qué podemos resolver para que ya no se deteriore sin llegar a una restauración mayor, como ya es la reparación del papel o las fibras, ¿no? Tenemos que hacer un levantamiento físico y programar, es decir, tenemos que convertirnos en gestores, porque no podemos esperar a que las autoridades den cuenta del deterioro, sino que tenemos que ayudar a que desde los propios empleados, desde los trabajadores, puedan ayudarnos a hacer este tipo de valoración. Entonces, yo soy de la idea, felicito al Congreso porque no contrató una empresa que viniera y les hiciera el trabajo, sino que ya se tienen en un edificio y un área de restauración que en todo el norte no hay, ¿no? Entonces, se va a poder hacer tanto capacitaciones como se va a poder atender, dar asesorías. Es algo que no se hace generalmente, ¿no? Y es algo muy básico. Poder defender ese tipo de proyectos implica que se puedan justificar bien, porque si no se podría pedir equipo y si no se sabe utilizar, pues va a quedar todavía en una situación de irresponsabilidad, ¿no? Entonces hay que tratar de trabajar pues buscando los instrumentos, los canales con los cuales hacer mejor el trabajo. Tal vez aquí el área de restauración, toda esta museografía es nueva, 10 años, 20 años, pero hay otros antecedentes. Leonardo da Vinci, por ejemplo, ya tiene un tratado acerca de la restauración en pintura. O sea, se ha estado pensando mucho en ello, porque generalmente en el caso, por ejemplo, del arte, los autores se permiten cosas que a nosotros ya no podemos. Ellos hacen unas combinaciones, por ejemplo, se hacían las combinaciones con clara de huevo. Entonces eso está provocando que en las iglesias todas las pinturas estén opacas, se absorben todo el humo y estas cuestiones. Nosotros tenemos que revertir eso y no podemos volver a hacer lo mismo. Tenemos que buscar materiales estables y que sean retratables, que los podamos retirar. Todas las cosas que se hacen en restauración tienen que ser con papel libre de ácido, permadur, celulosa pura. Y uno de las partes más importantes para poder trabajar con seguridad es la esterilización, que es de lo más costoso, ¿no? Por eso mi felicitación al Congreso es que sí pudo, o sea, se interesó, y ahora tenemos equipo para poder dar tratamiento y que las personas que trabajan en ello puedan no llevarse el problema a casa o a sus hijos. Entonces, porque les decía, hay muchos hongos y falta todavía mucha investigación por hacer. La UNAM ha hecho una evaluación de 55 hongos y en general está viendo hongos, pero más que nada para uso productivo, porque degradan. Ahorita ya hay unos hongos que descubrió precisamente la UNAM que están degradando plástico. Entonces
va a servir para sanear un poco el problema de generación de basura. Pero en nuestro caso tenemos hongos que incluso se ve la imagen de la derecha, es un hongo que creció en unas cuantas semanas, cuando todavía no teníamos los equipos de deshumidificación y filtros. En unas cuantas semanas, dentro de la celulosa que había preparado, que se supone que ya viene inerte, pero estos hongos están en el ambiente y se generan de manera casi espontánea. Ustedes ponen un café que se acidifica, verán que en 2 días ya tienen un florecimiento. Entonces, y eso no viene del café, viene del ambiente, que se deposita ahí y se genera, ¿no? Entonces, insisto mucho en esta cuestión de la desinfección, porque finalmente por eso los archivos están en el olvido, porque ya después de cierto nivel de degradación ya nadie los quiere tocar, y es evidente que hay que cuidar la salud de las personas, no solamente de los documentos, ¿no? Precisamente por las cuestiones de los daños que hay, ¿no? O sea, hongos, y son muy difíciles de tratar. Y ya por ejemplo, ya que se reactivan en los pulmones, los hongos pueden estar ahí acumulados durante mucho tiempo hasta que encuentran las condiciones para que el cuerpo, ya con las defensas bajas, comienzan a brotar y hacer un cuadro infeccioso generalizado. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso, aunque parezca uno exagerado, realmente siempre hay gente que me dice, no, a mí no me pasa nada, pero yo no les puedo permitir que trabajen a su gusto, porque es mi responsabilidad cuidar la salud de las personas. Después vendrán entonces las recriminaciones, tú no nos dijiste, o sea, cosas así, y por cuestiones de conciencia pues no quiero cargar con ello. Y hay otras cosas menos severas que ya no son tanto para el usuario, o no tanto para el usuario, como la fumigar, ¿no? Que es que tal vez puede quedarse en los remanentes en las hojas, y cuando tú los estás, no sé si recuerdan la película de la muy famosa de la rosa, el hombre de la rosa, era eso, ¿no? O sea, que las tintas estaban contaminadas, y no era que las tintas las contaminaran a propósito, en realidad las tintas son, por ejemplo, las metaloácidas, pues te generan cierto envenenamiento, no es... Y pues nosotros tenemos que utilizar para revertir todos estos procesos de degradación muchas sustancias. Por ejemplo, para retirar cintas adhesivas podemos utilizar cloroformo, que te deprime el sistema nervioso, puede causar jaqueca, adelgazamiento, falta de sueño, cosas así, ¿no? Entonces, y solo es para quitar diurex, ¿no? Repito, que aunque parecería como muy inocuo, en algún momento prometieron que las cintas estas que se utilizaban en diseño, la cinta mágica no iba a producir este tipo de acidificación, y no es cierto. Entonces nosotros también tenemos que tener muy presente que tenemos, después de cierto tiempo, regresar a lo que hemos restaurado para ver cómo ha funcionado. No podemos confiar en los vendedores que nos digan, mira, esta sustancia te va a restaurar, ¿no? Sino que tenemos que volver a hacer. Y estos son, por ejemplo, documentos muy importantes. Este es el acta de función de Pino Suárez, del otro lado está la de Madero. Y no sé, para mí es muy importante hacer todo este trabajo, porque precisamente aquí vemos un efecto de las consecuencias históricas, ¿no? En este caso, tanto a Pino Suárez como a Madero no se les reconoce que eran presidente y vicepresidente. Inmediatamente los desconocen, y el acta así los recogen como dos desconocidos, y ponen ahí que son personas que viven, bueno, Madero, que vive en el castillo, pero no le reconoce su calidad de presidente. Entonces, de manera general se les dio a nivel institucional a los jueces la orden de que lo desconocieran, ¿no? Entonces,
yo le veo todavía mucho por venir a la cuestión de la investigación documental. Y ahí habrá otras cosas en las que podamos hacer uso de los jóvenes o de nosotros mismos, así para que son limpiezas mecánicas, o sea, que simplemente serían de medidas de conservación preventiva. No tendríamos que llegar hasta el punto de meternos con ya manejo de sustancias químicas y todo eso, ¿no? Otras veces nada más es retirar las malas restauraciones que se han hecho. Pero la cuestión es que se tiene que hacer con mucho cuidado, ¿no? Por aquí está, por ejemplo, aquí muchos preguntaban si ampliar, pero un detalle curioso aquí es que casi nadie sabe cómo se llama Francisco I. Madero, ¿no? Y ahí está en su acta, ¿no? Entonces, son ya todas estas cuestiones, por ejemplo, limpiezas con goma, retirar ciertos adhesivos, son cosas en las que sí podemos apoyarnos con los chicos que estén haciendo un servicio, que trabajen, o bien que estén en la parte de historia, en antropología o en diseño, porque son cuestiones mecánicas, muchas veces son prevenir, ¿no? Subsanar ciertos detalles en los libros, relomados, hasta cosas más graves, como repetía, quitar cintas adhesivas o hacer investigación, ¿no? Pero lo principal es que haya capacitación para las personas, porque todos estos efectos, por ejemplo, aquí en esta imagen vemos grasa que alguien comió y se derramó la comida. Qué bueno. Sí, entonces, o fracturas que ya tiene el documento, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en la cuestión de la prevención, que sería lo básico desde donde todos podríamos comenzar. Y entonces, así como en la restauración, que comienzas con la limpieza mecánica, después te vas a la química, irrigación y así sucesivamente, puede ser gradual, ¿no? Entonces, ya son aquí más que nada ejemplos del trabajo que se hace, la recuperación que hicimos, ¿no? No se pudo hacer en cuestiones económicas, lo que nos permitieron es quitarle las encuadernaciones dañadas, volverlos a meter en folders, cosas así, pero ya es algo, ¿no? O reencuadernarlos, o reparar el papel, ¿no? Hay cosas tan simples como reparar las esquinas de las tapas, es inyectarles engrudo o féculas y después ponerle piel macerada, son cuestiones de algún modo, o por lo menos yo los veo ya fáciles, hasta la identificación, que ya sería el resultado de nuestro trabajo, poder estabilizarlo y poder identificar de quiénes eran los sellos y cuestiones que ya nos interesan, marcas de agua, aparte del contenido, ¿no? Pero tendríamos que pasar por todas estas cosas, pues ya son trabajos terminados, evidentemente en algunos casos se tuvo que encuadernar, hasta poder ya llegar a un nivel de exposición, que también nos corresponde hacer a difusión del trabajo realizado, ¿no? Por ejemplo, de Porfirio Díaz, cuando se casa, Carmen Romero, que ya había sido sustraída, ¿no? Se recuperó y se volvió a poner aquí, y después esta es parte del trabajo que hicimos en el Museo Franz Mayer, y ya un ejemplo de exposición en el archivo del registro civil, ¿no? Entonces, mis conclusiones serían que el trabajo de archivo es complejo en su relación con la metodología de preservación al que se encuentra sujeta. El factor de riesgo es omnipresente a las fallas en las instalaciones y a la poca o nula preparación o planeación de actividades de mantenimiento y limpieza, entendidas como medidas preventivas de conservación. La especialización que ocupa el archivo se debe a sus múltiples problemas de organización y conservación, ya que, en su mayoría, las colecciones que los forman están constituidas por una amplia diversidad de materiales de registro, además de que difieren en cuanto a tipo, tamaño y formato. En conjunto, se encuentran almacenados bajo distintas condiciones ambientales, están resguardadas, y eso idealmente, en una amplia variedad de cajas, fundas y folders protectores de diferentes medidas que interactúan de manera negativa. Sobre el concepto de Argel, que, como decía, tiene dos principios, como comienzo, un principio físico, histórico o ontológico, el mandato, allí donde
y, digamos, a nivel histórico los dioses y los hombres mandan, por lo que tanto estos dos principios refieren al lugar desde el cual el orden es dado, es decir, el arjé tiene un principio nomológico secuencial de orden y cuyas divergencias no dejan de dividir cada parte de nuestro léxico. Yo por eso vería que no es que hayamos olvidado la cuestión clásica de lo que era un archivo, sino que nos enfrentamos a que el propio concepto, igual que el del documento, se usa para una diversidad de definiciones. Entonces, y él mismo está poniendo cierto orden, pone a resguardo, pone muchas limitantes para ser tratado, ¿no? El archivo en realidad apunta a una técnica de consignación y a la constitución misma de una instancia en que se condensa un lugar de autoridad. Por ello, da lugar a un agente responsable, el arconte, el arquejón, identificados con la forma hereditaria del poder del porvenir. El prestigio que otorga el documento no solo es a nivel de estado poseído, sino por gestar la posibilidad de existir dentro de cierto estado de conservación o reposición y que estructura la función del archivo a partir de la materialidad. Todo esto para indicar que debemos cuidar de las tendencias archivolíticas y destructivas que se encuentran dentro de la materia, como por la compulsión del poder y del olvido. Gracias. Si tienen alguna duda, crítica, comentario. Damos inicio entonces Una pregunta. a las preguntas. En el caso de la digitalización que te pudiera ahorrar muchas cosas y salvar muchas cosas, ¿qué ha avanzado ya en el Congreso? No. Hay cierto nivel ya de digitalización que yo hago a través del diagnóstico y de lo que ya el propio sistema del Congreso tiene implementado desde el 2012. Pero no se ha podido porque, y yo ahí soy de los que más reservas tiene, las empresas de digitalización lo que quieren es venderte el hecho de pasarte el material y venderte la novedad. Sin embargo, como ocurre con y lo que decía don Adrián Cortés es muy cierto, o sea, Sinaloa intentó hacer un caldo de pollo sin tener el pollo, que es lo que ocurre con la ley de acceso a la información pública. Te pide que la información ya esté a la luz pública, pero no tenemos organizados los archivos. Entonces mi prioridad para mí es la organización y procesos de conservación para que podamos pasar a la restauración. Porque lo pude ver en el registro civil, llegó la empresa, a ellos les pagaron por un volumen y lo que comenzaron a hacer fue a romper las costuras de los libros para que pudieran abrirse. Y solo imagínense un documento que ha estado 50 o 80 años así guardado, que ocurre demasiado, de repente el puro oxígeno, el que lo abras, lo va a dañar y la luz todavía más. Entonces, pero si encima de eso tú le cortas las costuras, que es una sola, paulatinamente se va a ir deshojando. Entonces, yo soy de la idea que a las empresas de digitalización se les debe de exigir una certificación por parte del Archivo General de la Nación o una supervisión de un restaurador calificado, porque de otro modo vamos a tener un desastre peor, casi es así, ya lo tenemos digitalizado, tíralo. En cuestiones legales no se puede hacer eso con ciertos documentos. Por eso es que están obligadas las instituciones a conservarlos y a hacer metodología. Obviamente todos quieren ya los documentos aquí en la computadora, pero no, todavía tenemos mucho trabajo de base que hacer antes de llegar. Además, todas esas tecnologías nos están prometiendo que, por ejemplo, un disco compacto puede durar la información 350 años, pero no está asegurado, en cambio un libro sí. Entonces hay que ponerles límites porque ellos venden tecnología, no están trabajando dentro de la conservación documental. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos.